Bienvenidos y bienvenidas a esta sesión. Hoy abordaremos un tema de vital importancia para la humanidad en la actualidad, el cambio climático. En sesiones anteriores discutimos la biodiversidad, pero hoy nos centraremos en entender cómo el cambio climático afecta a nuestro planeta. Es importante recordar que ambos temas, junto con los demás temas del curso, están estrechamente relacionados e interconectados. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Primero, es fundamental comprender la diferencia entre el estado del tiempo y el clima, aunque a menudo los usamos como sinónimos. El estado del tiempo se refiere a las condiciones meteorológicas específicas de un lugar en un periodo corto. Por ejemplo, medimos variables como la precipitación, la temperatura, la presión y la humedad de un lugar en un momento determinado. Es como una fotografía que captura las condiciones atmosféricas de un instante preciso. Pensemos en nuestros teléfonos inteligentes, donde solemos consultar aplicaciones que llamamos erróneamente clima. En realidad, estas aplicaciones nos informan sobre el estado del tiempo. Nos proporcionan datos de temperatura, precipitación, humedad y presión para el momento específico del lugar en donde estamos. Además, nos ofrecen predicciones aproximadas del estado del tiempo para los próximos días, generalmente no más allá de 15 días. Esto se debe a que predecir el estado del tiempo es complejo, ya que es un sistema caótico con muchas variables interrelacionadas. Ahora, definamos qué es el clima. El clima se refiere a los patrones atmosféricos de un sitio durante un periodo lo suficientemente largo como para producir promedios significativos, generalmente 30 años. Siguiendo nuestra metáfora de las fotografías, podemos decir que el clima es como una película completa. Si juntamos todas las fotografías que representan el estado del tiempo, una tras otra, acumulándolas durante 30 años, obtendremos una película que nos da una visión general de las condiciones predominantes de ese lugar, en términos de temperatura, precipitación, humedad y otras variables atmosféricas. Este promedio significativo a lo largo de 30 años es lo que llamamos clima. Por tanto, a nivel global, podemos definir diferentes tipos de climas por regiones. Una de las clasificaciones más utilizadas para definir los climas es la clasificación de Köppen. Este sistema clasifica los climas en diferentes categorías basadas en la temperatura y la precipitación. En el mapa que pueden ver en pantalla, según la clasificación de Köppen, existen diversos climas a nivel global. Por ejemplo, en México podemos encontrar una gran variedad de climas, desde los tropicales hasta los templados y secos. Si observamos latitudes más altas, como en Canadá, o las zonas más al sur de Argentina y Chile, encontramos climas continentales e incluso polares. Esta diversidad climática nos ayuda a entender cómo las condiciones atmosféricas varían significativamente en diferentes partes del mundo. Ahora que hemos definido estado del tiempo y el clima, pasemos a entender el cambio climático. Cuando hablamos de cambio climático, nos referimos a la variación de estas regiones climáticas a nivel global. Podemos definir el cambio climático como la variación del clima provocada de manera natural o por la actividad humana y que persiste por largos periodos de tiempo. Este fenómeno implica cambios en los patrones de temperatura, precipitación y otros factores climáticos que se mantienen durante décadas o más. Según la definición de cambio climático, este fenómeno puede ser resultado de procesos naturales o de la actividad humana. En el pasado de la Tierra se han presenciado cambios climáticos naturales, como las eras de hielo, la actividad volcánica intensa, la caída de meteoritos, como el que impactó la península de Yucatán hace 66 millones de años, y variaciones en las concentraciones de gases atmosféricos, como el aumento de oxígeno debido a la evolución de organismos fotosintéticos. Sin embargo, el cambio climático actual es impulsado por la actividad humana, principalmente la emisión de gases de efecto invernadero
derivados de la quema de combustibles fósiles. Este fenómeno, conocido como el cambio climático del Antropoceno, requiere que comprendamos cómo funciona el clima y la temperatura global. Para comprender la dinámica del clima, observemos la transferencia de energía en la Tierra. Nuestra estrella madre, el Sol, emite radiación solar, principalmente en el espectro visible, que llega a la superficie terrestre y la calienta. Este calor se transforma en radiación infrarroja, parte de la cual es devuelta al espacio. Sin embargo, la atmósfera terrestre contiene gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso y los hidrofluorocarbonos, que atrapan parte de esta radiación y la redistribuyen hacia la superficie terrestre, aumentando la temperatura. Es esencial comprender la composición de la atmósfera terrestre para apreciar el papel de los gases de efecto invernadero. El nitrógeno constituye el 78% de la atmósfera, seguido del oxígeno con un 21%. Otros gases como el argón, el neón, el helio, el criptón y el hidrógeno completan el porcentaje restante. Los gases de efecto invernadero, aunque presentes en proporciones pequeñas, son cruciales. El dióxido del carbono representa el 0.04%, el metano el 0.0002% y el óxido nitroso el 0.00003%. Para ilustrar la importancia de la atmósfera y los gases de efecto invernadero, observemos los ejemplos de Mercurio, Venus y la Tierra. Mercurio, si en una atmósfera significativa, experimenta fluctuaciones extremas de temperatura, alcanzando los 350 grados centígrados durante el día y cayendo a menos de 170 grados centígrados durante la noche. Venus, en cambio, con una atmósfera densa compuesta principalmente de dióxido de carbono, registra temperaturas extremadamente altas, llegando a los 499 grados centígrados durante el día y manteniendo los 464 grados centígrados durante la noche. Finalmente, examinemos el caso de la Tierra. A pesar de que menos del 1% de su atmósfera está compuesta por dióxido de carbono, esta fina capa de gases juega un papel crucial en la regulación de la temperatura global. Las temperaturas en la Tierra varían desde menos 20 a 30 grados centígrados durante el día y desde menos 50 a 25 grados centígrados durante la noche, dependiendo de la región. Esto resalta la importancia de la atmósfera para la estabilidad climática y la vida en nuestro planeta. En conclusión, si la Tierra careciera de atmósfera y gases de efecto invernadero, la temperatura promedio global sería hasta 33 grados centígrados más baja, lo que haría imposible la vida tal y como la conocemos. Ahora que comprendemos a grandes rasgos cómo funciona la estabilidad de la temperatura y el clima global, necesitamos comprender qué está pasando ahora. Como hemos visto en otras clases, estamos viviendo dentro de un periodo en la historia de la humanidad dominado por la industrialización. Esta industria o industrialización inició a finales del siglo XVIII con la Revolución Industrial en Inglaterra, que después se empezó a extender por el resto del mundo. Tres de las principales características de la Revolución Industrial es que permitió una aceleración en los procesos de producción y de transporte de mercancías. Esto gracias a la centralización de las actividades industriales en fábricas y a la migración de la población de zonas rurales a zonas urbanas. Otra de las principales características de las fábricas e industrias es que funcionan gracias a los combustibles fósiles que, como veremos más adelante, son los principales responsables del aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero en la actualidad. Este modelo industrial es un modelo que todavía persiste en la actualidad, dominando las economías de los países alrededor del mundo, y es el modelo responsable detrás del cambio climático de la actualidad. Volviendo a la definición de combustibles fósiles, podemos decir que son aquellos que proceden de la biomasa producida en eras pasadas que han sufrido procesos de transformación
hasta la formación de sustancias de gran contenido energético. En otras palabras, los combustibles fósiles son aquellos que son derivados de seres vivos que al morir fueron precipitados o enterrados o que se fueron hasta el fondo de los océanos y que a través de millones de años se transformaron en sustancias que utilizamos hoy como fuente de energía. De manera resumida, podemos definir a los combustibles fósiles en tres: el petróleo y todos sus derivados, el carbón y el gas natural. Lo que está sucediendo ahora es que estamos quemando ingentes cantidades de estos combustibles para nuestra sociedad, industrias y economías. Los quemamos para la producción de energía eléctrica, para el movimiento del transporte a nivel global y para la generación de calor. Si observamos la siguiente gráfica, podemos ver cómo ha variado la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera desde 1850 hasta la actualidad. Podemos observar que, por ejemplo, para 1850, la concentración de dióxido de carbono no era mucho mayor a 280 partes por millón. Sin embargo, en la actualidad, al menos para el año 2023, la concentración de dióxido de carbono era de 418 partes por millón. Si observamos en la misma gráfica cómo ha variado la temperatura, podemos observar que, con respecto a 1850, la temperatura promedio global en el 2023 es de 1.1 grados centígrados más alta. Podríamos preguntarnos cuál es la importancia o la gravedad de un aumento de 1.1 grados centígrados. Al final de cuentas, la temperatura de un día común puede variar hasta más de 10 grados. Pero cuando hablamos de una variación de un aumento de 1.1 grados centígrados a nivel global, estamos hablando de una energía excesiva atrapada en la atmósfera, lo que está derivando en el cambio climático de la actualidad. De hecho, si le ponemos números, la energía atrapada de manera excesiva en la atmósfera representa 385 zetajulios de energía adicional, o si lo queremos observar de manera más gráfica, sería el equivalente a detonar 4 bombas atómicas cada segundo durante los últimos 200 años. Además, hay que mencionar que esta variación de aumento de la temperatura a nivel global es un promedio. De hecho, si observamos la variación de la temperatura por regiones, podemos observar que la región que más está aumentando su temperatura son las regiones árticas. De hecho, la región ártica está experimentando un aumento de hasta 2.4 centígrados por encima de los niveles naturales. En diapositivas anteriores mencioné que la concentración de dióxido de carbono ha aumentado a 418 partes por millón. Es importante entender entonces qué significa el término de partes por millón. Imaginemos que tenemos una alberca de pelotas con 1 millón de pelotas. Esta alberca de pelotas representaría un volumen de la atmósfera en donde tenemos 1 millón de moléculas de aire. Regresando a la metáfora de la alberca de pelotas, una concentración de 418 partes por millón significaría que en la alberca de pelotas tenemos 418 pelotas de dióxido de carbono dentro del millón de pelotas totales del volumen de la alberca de pelotas. Entendiendo este concepto, podemos comprender cómo ha variado la concentración de dióxido de carbono en la historia pasada de la Tierra hasta hace unos 800.000 años. Como podemos observar en la siguiente gráfica, la variación de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera ha sido constante, teniendo periodos de aumento y de descenso. Sin embargo, en ningún momento en los últimos 800.000 años, la concentración de dióxido de carbono ha superado las 300 partes por millón. Hoy por hoy, como se observa, la concentración de dióxido de carbono está muy por encima de cualquier límite natural, alcanzando las 418 partes por millón. Junto con esta variación, podemos ver la variación de la temperatura. Siempre que aumenta la concentración de dióxido de carbono, aumenta la temperatura promedio global, y siempre que desciende la concentración de dióxido de carbono, desciende la temperatura promedio global. Podríamos preguntarnos cómo se sabe que ha variado la temperatura y el dióxido de carbono
hasta hace unos 800.000 años en el pasado, si nunca nadie ha estado ahí para medirlo directamente. Sin embargo, tenemos un registro que podemos consultar en las capas de los casquetes polares. En los casquetes polares se forman diferentes capas de nieve y hielo año tras año. Conforme van pasando los años, estas capas se van quedando sepultadas debajo de las nuevas capas, de tal manera que podemos consultar una capa tan vieja como 800.000 años en el pasado. En estas capas de hielo hay burbujas de aire atrapadas, y estas burbujas de aire representan la atmósfera a como era en ese momento, de tal manera que podemos conocer cuál era la concentración de óxido nitroso, dióxido de carbono, metano y otros gases hasta hace unos 800.000 años en el pasado. Hoy por hoy, ya con registros modernos y mediciones directas, podemos conocer cuáles son las principales emisiones de gases de efecto invernadero que estamos generando con nuestras actividades industriales y económicas modernas. En primer lugar, tenemos el dióxido de carbono, con el 76% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero. El dióxido de carbono proviene principalmente de la quema directa de combustibles fósiles, así como la deforestación y los incendios forestales que provocamos para abrir paso a otras actividades económicas y el uso del territorio. En segundo lugar, tenemos el metano, con el 16% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero. El metano proviene principalmente de la descomposición de la materia orgánica en los tiraderos de residuos y aguas residuales, así como de las actividades ganaderas. En tercer lugar, tenemos el óxido nitroso con un 6% del total de emisiones de gases de efecto invernadero. El óxido nitroso proviene principalmente de la quema directa de combustibles fósiles, de las actividades industriales, pero también de las actividades de la agricultura extensiva e industrializada. Finalmente, otro 2% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero a nivel global proviene de los hidrofluorocarbonos. Los hidrofluorocarbonos son unas moléculas artificiales utilizadas en la refrigeración, en los aires acondicionados y en la industria alimenticia para mantener congelados los alimentos a nivel global. Concluyendo, es evidente que nuestras actividades industriales y económicas están teniendo un impacto significativo en el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que contribuye al cambio climático global. Es imperativo entonces tomar medidas urgentes para reducir estas emisiones y mitigar los efectos del calentamiento global en nuestro planeta.